Universidad Autónoma Chapingo. Ingeniería Mecatrónica Agrícola. Suspensión de una motocicleta. Presenta. Hola, me llamo Aurora Vidal Escandón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel León López. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Cuervo Reyes. Hola, mi nombre es Héctor Jacob Cuervo Hernández. En las motocicletas, las suspensiones son uno de los sistemas más desconocidos por los motociclistas, a pesar de que todos los consideramos fundamentales y especialmente si exigimos una mínima eficacia de conducción deportiva. Sin embargo, las suspensiones no son tan complicadas como pueden parecer, y conocer sus principios básicos de funcionamiento es fundamental para poder comprenderlas y dominarlas en su totalidad. Es evidente que para poder ajustar perfectamente estos sistemas no solo hay que disponer de los conocimientos necesarios, sino que también de las reacciones de la moto y sobre todo tener la sensibilidad adecuada para interpretar la información que se recibe de la misma. Básicamente, una suspensión tiene dos funciones principales. La primera, mantener las ruedas en contacto con el suelo en todo momento. Y la segunda, procurar que las partes de la moto que están ancladas a las ruedas, es decir, todo aquello que no son las ruedas y la parte fija a ellas, se mantenga en una trayectoria rectilínea con respecto al suelo. Para lograrlo, las suspensiones disponen de dos sistemas, el resorte y el freno hidráulico. El primero suele ser un muelle helicoidal, aunque a veces se trabaja con ballestas, elastómeros o barras de torsión. Su función es absorber la energía que se produce durante el desplazamiento de la masa suspendida, para devolverla a su posición inicial una vez que ha cesado la causa que produce el desplazamiento. Para entender esto de una mejor manera, vamos a poner en movimiento una motocicleta para analizar el funcionamiento de una suspensión. Como podemos observar, existen dos suspensiones en una moto, la suspensión delantera y la suspensión trasera. Al momento en el que la moto pasa por este tope, la función que tiene la suspensión es absorber la energía para que una vez que cese la causa que produjo este desplazamiento, devuelva a su posición inicial lo que es la moto. Hasta ahora todo muy bien con las suspensiones, pero ¿qué problema podría existir? Pues bien, el problema puede venir de la inercia de los resortes y del movimiento en el que liberan la energía, ya que viene sucediendo por oscilaciones, extensión y compresión. Bien, para evitar que las suspensiones vayan extendiéndose y comprimiéndose constantemente mientras la moto circula, se instala un freno a estos movimientos, lo que viene siendo el sistema hidráulico. Mientras el recorrido del muelle depende de la fuerza que se le aplique, el sistema hidráulico depende de la velocidad del desplazamiento. Esto es de suma importancia, porque separa la regulación de ambos sistemas dependiendo del problema. Si este está causado por la fuerza que provoca el movimiento, por ejemplo por topes o falta de recorrido en la suspensión, es el muelle el factor a considerar. Si por el contrario, el problema es la velocidad de trabajo, como lo son oscilaciones, rebotes o movimientos, es el hidráulico el sistema regular. Como se ha venido diciendo, las suspensiones son algo esencial en una moto. Esta es una conclusión a la que cualquier aficionado a las dos ruedas puede llegar fácilmente. Sin embargo, nunca buscamos cómo mantener bien las suspensiones o investigar sobre este tipo de temas, ¿no? Es por eso que se nos hizo un tema importante a considerar, pues las motocicletas no tienen tanta consideración en la aplicación de estudios de este tipo. Y aprovechando los conocimientos que tenemos en modelación, es que vamos a analizar este tipo de sistema. Los sistemas de amortiguación en una motocicleta se basan en 4 puntos muy básicos. El primero es la seguridad. Unas suspensiones bien reguladas reducen la distancia de frenada y mejoran la maniobrabilidad. El otro es el ahorro, en reparaciones y alargando la vida de los neumáticos con un mantenimiento regular de las suspensiones. El tercero es el confort. Unas suspensiones adecuadas al piloto y al uso de la moto permiten una conducción más fluida y relajada. Y finalmente las prestaciones. Unas suspensiones preparadas para uso deportivo ayudarán a evolucionar tu pilotaje. Comenzamos a analizar el ajuste de una suspensión. Este es un trabajo metódico que requiere experiencia, sensibilidad y método. Hay que realizar las diferentes operaciones por paso y ser capaz de observar las diferencias que tienen el lugar, ya que muchas veces no es fácil comprender el problema.
En general, un mismo resultado puede obtenerse por diversos procedimientos, por lo que vamos a referirnos únicamente a una regulación convencional sobre una moto de serie, a la que no se le van a modificar parámetros como la dureza interna del muelle, la viscosidad del aceite o el valvulado interno. Un método de trabajo suele comenzar por adecuar el muelle. Y para entender esto debemos de comprender cómo funciona el muelle. Bien, lo explicaré con el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos una jeringa tal cual y movemos el émbolo a lo largo del recorrido, primero con suavidad, a continuación partiendo del émbolo totalmente extendido, intentaremos comprimirlo de forma violenta. Bien, en el primer caso vamos a notar que el émbolo se mueve sin más resistencia que el roce de la goma, pero en el segundo caso no conseguimos desplazar el émbolo en totalidad de su recorrido, sino que a partir de un punto se va a frenar haciendo el efecto muelle. Es lo que entendemos como freno hidráulico. Comprendido cómo funciona el muelle, ahora se comprueba que no haga topes y trabaje con un recorrido excesivamente pequeño, entre otras cosas. Una vez que se obtiene un compromiso de muelle, ahora hay que regular el hidráulico. Pero hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones la regulación de los amortiguadores de serie no es excesivamente precisa. En su versión más sencilla podemos considerar a cada uno de los amortiguadores como un conjunto masa-muelle, como se muestra en la figura. Esta imagen muestra un modelo sencillo de la suspensión de una de las ruedas de una motocicleta, en donde M es la mitad de la masa del conjunto motopiloto, K es la constante elástica del muelle y B la viscosidad del amortiguador. Lo que nos interesa en esta ocasión es analizar cómo varía la posición de la masa, o sea la moto, cuando cambia la posición de la carretera, tal como lo hemos venido diciendo anteriormente. Si denotamos la posición del suelo como XS por T, lo que viene siendo la entrada al sistema, y de la masa suspendida de la moto por XM por T, que es la salida del sistema, y teniendo en cuenta que se debe cumplir la segunda ley de Newton, que nos dice que masa por aceleración es igual a la fuerza. Entonces tenemos la siguiente ecuación. La ecuación no es lineal, por lo que deberemos de linealizarla en torno al punto de funcionamiento, dado que la posición es la masa en reposo. Partiendo de lo siguiente, vamos a usar la transformada de Laplace. Por lo que la función de transferencia nos quedaría de la siguiente manera. Posición de los polos y ceros y análisis en el dominio de la frecuencia. Este sistema tiene un cero en S igual a menos K sobre B y dos polos, que son complejos y el término B al cuadrado menos 4mk es menor o igual que 0. Y son reales en otro caso. Es decir, los valores B y K modifican la posición de los polos y ceros del sistema y, por tanto, su comportamiento dinámico. Se deduce que la dureza del muelle afecta directamente al ancho de banda del sistema resultante. Los valores elevados de K aumentan el ancho de banda del sistema, con lo que se filtrarían menos las altas frecuencias. Sin embargo, hay que destacar que también el valor de B modifica el ancho de banda, lo que dificulta el análisis del conjunto. Ajuste del muelle, valor de K. El comportamiento deseable para la suspensión indica que deben filtrarse lo más posible las altas frecuencias, haciendo que la suspensión trabaje en todo el recorrido posible, pero sin dejar el muelle demasiado blando. Un valor de K adecuado depende del peso del conjunto moto-piloto. Supongamos un piloto de 80 kilos. Luego, la mitad del peso total es M igual a 40 kilogramos y mg igual a 392 newtons. Si tenemos que la moto debe hundirse unos 30 milímetros con el peso del piloto, el valor de la constante K puede calcularse como a continuación se muestra la siguiente ecuación. Ajuste del hidráulico, valor de B. Este es más complejo y a continuación en las siguientes diapositivas, en la figura 1, vamos a apreciar esta variación. Suponiendo el peso de la moto, el de una CBR 600F como la que se muestra aquí, de unos 170 kilos de peso, el del piloto de 80 kilos y que el peso total se reparte entre ambas ruedas de forma que M es igual a 170 más 80 dividido entre 2.
A medida que aumentamos el valor de B, el valor del amortiguamiento aumenta y por tanto disminuye el ángulo θ que marca la sobreoscilación del sistema. A partir de un valor dado se alcanza el amortiguamiento crítico y el sistema deja de sobreoscilar. Se deduce que el valor sigma del cero sea mayor que el de los polos de la pendiente, que producirá amplificación en determinadas frecuencias. Mientras que para valores de B bajos no sucede lo anterior, donde la posición de polos se vuelve elevada. Y para valores de B altos la posición del cero se vuelve cercana al polo dominante, volviéndose un sistema rápido e incómodo al piloto. El valor de B que hace que el sistema deje de sobreoscilar se puede calcular como a continuación se muestra. Y bien, teniendo dichas ecuaciones, podemos decir que los polos de este valor que aparecen en menos 10,27 y menos 10,17 y el 0 en menos 5,1. Con estos datos podemos ajustar B a un valor de 2556 y analizar el bode del sistema resultante, como se puede apreciar a continuación. Y aún así se tiene una ligera amplificación de las frecuencias inferiores a 14,3 radianes sobre segundo. Su respuesta a escalón unitario muestra la evolución de la posición de la moto ante un bache brusco en la carretera. Como podemos apreciar en la figura, una variación en la carretera de unos 2 centímetros de altura produce una respuesta relativamente lenta de la posición de la motocicleta con respecto al suelo, con una sobreoscilación de 13.5% a los 0,2 segundos, para, en un tiempo de menos de medio segundo, estabilizarse en el nuevo valor de la altura incrementando en 2 centímetros, lo que mantiene constante la distancia entre la moto y el suelo. Y finalmente podemos concluir que con el modelo simplificado que hemos visto anteriormente sobre la regulación de las suspensiones de la motocicleta desde el punto de vista dinámico de sistemas, es evidente la relación entre el análisis en el tiempo y la frecuencia. Es necesario llegar a un compromiso entre el confort y buen comportamiento para el mantenimiento de la tracción y la transmisión de información al piloto. Y con esto podemos determinar el estado de las suspensiones de un vehículo.